Hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos aquí en la Iglesia Asamblea de Dios Manantial de Vida. Somos parte de la Red Apostólica Emanuel. Yo tengo mi casa, mi procedencia en el Templo Central, que hoy está cumpliendo 58 años de vida. ¿Sí? Esta iglesia es fruto, o esta iglesia salió del Templo Central a través de un envío, y saludamos al apóstol Hugo y al apóstol Isabel en esta mañana, que están predicando también por el 58 aniversario. Que así que de acá yo tengo que irme para allá, que así que doy gracias al Señor por todo esto. Bien, el domingo pasado estuvimos viendo en la palabra del Señor al amado, ¿sí? En el Cantar de los Cantares, que viene, que quiere estar con la amada. ¿Y qué le dice que tiene en la cabeza? ¿Se acuerda? Dice que tenía el cabello lleno de rocío, pero también tenía gotas de agua. Y estuvimos viendo en la palabra del Señor que el rocío tiene que ver con los razonamientos sabios de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud de la iglesia que está adentro? Le dice, mirá, estoy en la cama, ya me saqué la ropa, ya me saqué el calzado. Y dice que cuando ella reacciona, va a abrir la puerta, pero el amado ya se había ido. Entonces el domingo hablábamos de que muchas veces repetimos que el evangelio no es una religión, y es verdad, sino que es una relación de amor. Pero muchas veces en la vida de todos, en algún momento de mi vida aconteció así, que estaba muy lejos de yo tener una relación verdaderamente con el Señor. Muchas veces mi relación era asistir solamente a las reuniones y después viva la vida loca, hasta la próxima reunión. Entonces, no había verdaderamente una relación. Entonces tomamos ahí en Cantar de los Cantares ese pasaje donde el amado quiere venir a estar con la amada, a entregarle los razonamientos de la mente sabia, pero aquella mujer, cuando reacciona, ya es tarde. Pero también estuvimos viendo en Génesis capítulo 18, si después de usted lo quiere ver, donde un día el Señor llega a la casa de Abraham. Y cuando llega a la casa de Abraham y Abraham lo ve, dice que sale corriendo y se postra delante del Señor. Lo hace pasar a su casa, lo hace poner en el lugar más cómodo que él tenía. Le da agua para los pies, pero dice que luego le hizo un banquete. Dice que fue donde estaba Sara y le dijo, tomá pronto 3 medidas de flor de harina. Es decir, que el pan que él ofrecía delante del Señor iba a ser de la mejor calidad. Amén. Y dice que fue corriendo donde estaba su ganado y le dijo al criado que tomara un cabrito tierno y bueno. ¿Por qué? Porque Abraham había entendido que para Dios hay que dar lo mejor. Amén. Para Dios hay que dar lo mejor del tiempo. Para el Señor hay que dar lo mejor de la atención. Muchas veces, amado, le prestamos más atención a la novela turca que no termina nunca. ¿Sí? Y estamos ahí como interiorizados con la novela, ¿eh? Y alguien viene y usted le dice, por favor, no me molestes porque ahora se va a descubrir que el muchacho la engaña a la chica. Pero muchas veces cuando venimos a la casa del Señor, amado, desde aquí se ven muchas cosas. Entonces dijimos que Abraham le entrega el mejor pan, le entrega el mejor de sus animales. ¿Por qué? Porque para Dios hay que dar lo mejor. Amén. Para el Señor hay que dar lo mejor. Y muchas veces, amado, en mi vida me aconteció, para que usted no se sienta de alguna manera como aludido, pero también yo sé que usted se va a poner el poncho si le cabe. Muchas veces en mi vida, para Dios, ¿qué fue? Y bueno, lo que sobraba. Si tenía tiempo, si me quedaba tiempo, pastor, yo voy a ir a ayudar en lo que se necesita en la casa del Señor. ¿Qué pasaba con mi vida? Bueno, yo no me estaba dando cuenta de que le estaba dando al Señor las obras. Y ¿sabe qué? Dios no es Dios de sobras, Dios es Dios de primicia. Amén. Por eso la palabra del Señor nos dice que los hijos de Israel, antes de levantar la cosecha, antes de disfrutar de los frutos de la tierra, ellos en una canasta tomaban los primeros frutos y los llevaban a la casa del Señor. ¿Para qué, pastor? Bueno, para muchas cosas, pero una de las cosas era para que los hijos de Israel nunca se olvidaran de que Dios debía ser primero. Entonces, amado, lo mejor de mi atención, ¿cuántas veces estamos en medio de la reunión, amado,
y estamos distraídos. ¿Cuántas veces, amado, estamos en medio de la reunión y estamos más pendientes del teléfono de que lo que Dios está haciendo o de lo que Dios está hablando? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos introdujo en esa enseñanza apasionante que para mí es mi favorita. ¿Cuál, pastor? Esta enseñanza hace referencia a la esencia de Dios, que es su presencia. Cuando hablamos de su presencia, estamos hablando de la persona real de Dios. Todo en las Escrituras está ligado a la presencia de Dios. Génesis 1:1, que es cuando comienzan las Escrituras, dice: en el principio creó Dios. Ahí estaba la presencia del Señor. Y en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, en el capítulo 22, dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, que desde el principio hasta el final está siempre presente la presencia de Dios. Ahora, cuando se saca la presencia de Dios o se la ignora, nada tiene sentido. ¿Sí? Cuando se saca de una persona, de una vida o de una congregación, o se ignora la presencia de Dios, porque sacar la presencia de Dios, nadie va a decir: pastor, nosotros le pedimos al Señor que esté en medio de nosotros. Pero muchas veces, amados, se saca a Dios del foco y del centro cuando lo ignoramos. Entonces, cuando se saca la presencia de Dios o se ignora su presencia, nada tiene sentido y nada puede ser preservado en el tiempo. Y quiero enseñarle este principio de la preservación que hace la presencia de Dios en nosotros. Y le voy a dar un ejemplo en Éxodo capítulo 16, versos 19 y 20. Porque hay mucha gente, pastor, en las congregaciones que no persevera. Porque hay un déficit, hay una carencia en cuanto a la relación real y verdadera con la presencia del Señor. Una relación con Dios implica que vamos creciendo en tiempo y en calidad de tiempo para estar con el Señor. Se imagina que usted quiere tener un matrimonio exitoso, pero usted sale del trabajo y en lugar de decir: voy a ir donde está mi esposa y vamos a salir a dar una vuelta para que nuestro matrimonio se consolide, usted llega a la casa, se mete al baño, se ducha y se va a otro lado. Y así van pasando los días. Entonces, cuando se hace una cuenta, su esposa le dice: trabajás 8 horas, 9 horas, y cuando llegás a la casa te vas a otro lado. ¿Cómo puede ser el nivel de calidad de ese matrimonio? Que no comparte prácticamente nada. Es una calidad de matrimonio mala, que está entrando en una zona de riesgo donde todo se puede acabar. Bueno, así también pasa, amado, en el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. ¿Sabe el chiste de orar sin cesar, no? Había un pastor que tenía un hijo que se llamaba César. Entonces, cuando iban a orar, lo hacían salir. Orad sin cesar. Malo el chiste, pero bueno, yo sé que usted se ríe. Orad sin cesar, que así que el César, que no le gustaba la oración, estaba recontento porque estaba excluido. Amén. Entonces, el nivel que nosotros de tiempo, la medida de tiempo que nosotros le damos al Señor, va a determinar ese nivel de relación. ¿Y qué pasa, pastor, cuando la relación es fluida con Dios? Usted se vuelve una persona sabia. Usted se vuelve una persona estable. Usted se vuelve una persona que persevera y alcanza los objetivos. Usted se vuelve en un padre que tiene una palabra de consejo y en una madre que tiene una palabra de sabiduría en sus labios para dirigir los destinos o los caminos de los hijos. Cuando la presencia de Dios fluye y hay una relación profunda con el Señor, usted tiene claridad en la mente y sabe cuáles son las decisiones que le conviene tomar. Sabe cómo ahorrar tiempo y no compartirlo con gente que en lugar de enriquecerlo le quita cosas, como por ejemplo la paz. Tenía una paz, tenía una tranquilidad, estaba disfrutando con el Señor, pero vino este amigo que viene de vez en cuando y me dejó la cabeza reventada.
¿Y qué hago, pastor? ¿Le cierro la puerta? No, invítalo, pero decirle, no hables. Yo te voy a hablar porque vos tenés una gran carga y lo que yo te voy a decir te va a dar las pautas para que seas libre. Entonces, amado, vamos a Éxodo capítulo 16, verso 19. La presencia de Dios preserva. ¿Qué es lo contrario a preservar? Echarse a perder. Dice la palabra del Señor y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué pasaba con el maná? El maná, si se guardaba de un día para otro, se agusanaba, se echaba a perder y daba feo olor. Pero si nosotros vamos a este mismo capítulo, al verso 33, vamos a encontrar que había un maná que se preservaba en el tiempo, inclusive de generación en generación. ¿Y cuál era ese maná? El maná que se guardaba en el arca del pacto, donde estaba la presencia del Señor. Éxodo 16:33, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Es decir, que era un maná que podía preservarse fresco y con buen sabor a través de los años. Entonces, ¿qué nos muestra aquí la palabra del Señor? Que según la honra a la presencia de Dios, usted va a tener una palabra para un día. Según la honra a la presencia de Dios, usted va a tener una palabra de corto alcance. Pero cuando usted y yo vivimos en la presencia de Dios, como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dijo David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando usted y yo honramos la presencia del Señor, hay algo que pasa. Y es que vamos a tener una palabra de Dios que va a trascender a nuestro tiempo y que va a bendecir a las generaciones. Le pasó a la abuelita de Timoteo. El apóstol Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó primero en Loida, tu abuela, y en Eunice, tu mamá, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que la abuelita era una mujer de fe no fingida, era una mujer que habitaba en la presencia del Señor y tuvo una palabra para hacer que su nieto fuera primero pastor, pero luego el apóstol de la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces, amado, yo no quiero tener una palabra para salir de un inconveniente que tengo en el día. Dios quiere que usted y yo tengamos una palabra que pueda marcar generaciones hacia adelante. Dios quiere que usted y yo tengamos una palabra con la cual podamos alimentar generaciones, amado. Alimentar yo a mis hijos, pero también cuando tenga nietos, aunque creo que el Señor ya viene muy cerquita. No sé si voy a tener nietos, pero si se diera la ocasión, poder también ministrar a mis nietos. Y si el tiempo pasara y tuviera bisnieto, también tener una palabra de Dios. Pero esa palabra, ¿quién la tienen? Los que moran en la presencia del Señor. El maná, usted sabe que venía ¿de dónde? El maná venía del cielo y era solo preservado en su presencia. Entonces, todo lo que hemos recibido de Dios espiritualmente, ¿dónde se preserva? ¿Dónde se conserva? En la presencia del Señor. Si usted ha recibido dones, ministerios, carismas, gracias especiales de Dios, ¿dónde van a ser guardadas y preservadas para bendecir el cuerpo de Cristo? Hay un solo lugar, amado, y es en la presencia del Señor. Entonces un día el pastor lo envía a predicar y usted tiene un maná abundante y a usted le falta tiempo y usted dice, Señor, podríamos, como el apóstol Pablo, alargar el discurso hasta la medianoche, dice. Mire cómo predicaban los apóstoles. Dice que comenzaron en la tarde, pero alargó el discurso hasta la medianoche. Y ahí hubo un eutico que se quedó dormido. Y dice que se cayó del tercer nivel. Es decir, que no hay que dormirse, prohibido dormirse espiritualmente, porque el que se duerme espiritualmente, ¿qué le pasa? Se cae. ¿Y qué sería dormirme espiritualmente? Relajarse. Me siento bien, pastor, ya voy a aparecer por la iglesia. ¿Cuánta gente, amado, que en esta mañana no está en la casa de Dios? Están relajados.
Entiendo yo que hay situaciones puntuales por trabajo, algunos, como dije, por enfermedad. Hay otros que no pueden venir, pero nos están escuchando en esta mañana. Pero estoy hablando de aquel que pudiendo venir y teniendo esa libertad no lo hace. Está relajado, está dormido. Y el que se durmió, dice la palabra del Señor, que se cayó. ¿Cuándo se sembró la cizaña donde se había sembrado el trigo? Dice, y cuando los hombres dormían, vino uno y echó mala semilla. ¿Sí? Entonces, amado, vivimos en un tiempo final y en un tiempo donde Dios nos necesita amando su presencia. Tal vez usted me dirá, pastor, yo amo su presencia. Bueno, yo te pregunto, ¿qué tiempo pasas con el Señor? ¿Sí? Porque yo también le podría decir, usted tiene que entender que yo amo a mi esposa, pero usted cuando habla a mi esposa o le ve la cara solamente, ¿sí? Y dice, esta es una mujer que no es feliz. Entonces usted se acerca a la pastora y le dice, pastora, ¿cómo está? Y acá estamos. Pero yo ¿qué digo? No, yo la amo, ¿sí? Y entonces la pastora abre el corazón, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Quiero terminar bien el domingo. Entonces usted habla con la pastora y le dice, y lo que pasa es que mi marido ya no comparte prácticamente nada. Él tiene tiempos libres y se va a la casa de la Ana, tiene otro tiempo libre, se va a la casa del Pablo, está en la casa de los hermanos, después se junta con amigos y viene a la noche y yo ya estoy en la cama y prácticamente no compartimos nada, ¿sí? Entonces yo puedo decir muchas cosas, amado, pero la realidad es una sola. Jesús dijo que al árbol se lo conoce por los frutos, amado. Es decir, que a la gente y a nosotros nos van a conocer no por lo que digamos, sino por lo que hagamos, ¿sí? Yo siempre digo que fruto mata relato, amado. Yo a usted le puedo decir que soy el hombre súper espiritual, pero será una cuestión de tiempo, ¿sí? Para que usted se dé cuenta que yo no soy espiritual, que yo simplemente le trato de vender un buzón, le trato de vender una apariencia. Ahora el que es espiritual no anda diciendo yo soy espiritual, ¿sí? El espiritual camina y la gente se da cuenta que es un hombre espiritual. Entonces, amado, lo que se echaba a perder se podía preservar por años en la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe qué? Su vida solamente, y la mía también, se va a preservar para el propósito eterno de Dios solamente en su presencia. Amén. Seguimos un poquito en esta mañana. Así como la presencia preservaba el maná, así nuestra vida es preservada sana, limpia y pura por la presencia de Dios honrada y adorada en nuestra vida. ¿Qué hizo Abraham de lo que predicamos el domingo? Corrió, se postró delante del Señor, sacó lo mejor que había en su casa, ¿sí? Y no te estoy hablando tanto de cosas materiales, te estoy hablando de una riqueza que se llama tiempo. Es que no tengo tiempo, pastor. Hay que sacar tiempo para Dios, amado. Hay que decir, bueno, hoy no voy a hacer esto porque voy a estar con el Señor. Entonces, cuando la presencia de Dios es honrada en nuestra vida, ¿qué le pasó a Abraham? Dios le entregó una palabra y le dijo, el año que viene, en el tiempo de la vida, Sara te dará a luz un hijo. Y esa noche, por causa de la palabra que vino, por causa de haber honrado a Abraham la presencia de Dios, aquel viejito que estaba muerto en todas las partes del cuerpo, le entró un vigor, una fuerza y un deseo sexual que dijo Sara, wow. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que Abraham honró a Dios y le entregó lo mejor. La mujer del Cantar de los Cantares, unas palabras re bonitas. Es que ya me bañé, ya me saqué la ropa, me saqué el calzado, ¿cómo te voy a abrir? Ahora dice que cuando sale a buscar el amado, la hallaron los que rondan la ciudad y la golpearon. Y los guardas del muro dice que le sacaron la ropa, es decir, que fue avergonzada. Entonces, amado, Dios no cambia en la forma en la que Él trabaja. Amado, no es que Dios ahora se modernizó, amado. Y ese es uno de los peligros ¿de qué? De la iglesia de este tiempo. Es que en aquellos años donde estaban nuestros abuelos, pastor, era que se hacían las vigilias, los ayunos, es que la gente oraba más. Ahora no, pastor, cambió el escenario. Y puede ser que haya cambiado el escenario social con la tecnología, amado.
Antes yo podría decir en esta mañana quiénes trajeron la Biblia. ¿Y quiénes trajeron la Biblia? Ni siquiera el pastor trajo la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, Manuel la tiene, ¿sí? Y tal vez alguno por ahí tiene la Biblia. ¿Alguien trajo la Biblia al libro? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, hoy, amado, es verdad, la tecnología ha hecho que la vida haya cambiado, pero Dios es el mismo. No pensemos que Dios ahora nos dice, bueno, Danielito, está bien. Cuando eras niño estaba el canal 7 y el 9 nada más, ¿sí? Y a las 12 de la noche aparecían las rayitas cuando estaba a color, y cuando estaba en blanco y negro aparecían como un montón de puntitos así. Listo, se acabó. Entonces Dios me dice, bueno, Danielito, cuando eras chico habían 12 horas de televisión, pero ahora están las plataformas de películas, de deporte, de documentales, que así que quédate tranquilo. No, amado, no. Y de alguna manera esa ha sido la astucia de las tinieblas para robarnos un tiempo en el cual el amado golpea en la puerta. Yo le dije el domingo pasado, usted está limpiando y de repente dice, tendría que orar. Es el llamado del amado. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que dejar la escoba e irse a estar con el amado. ¿Por qué? Porque el amado le dice a la amada, tengo la cabeza llena de rocío. Y ya explicamos lo que es el rocío. Es el razonamiento sabio de Dios. Y dimos el ejemplo de Abigail. ¿Se acuerda de Abigail? Salió a salvarle las papas al inútil del marido que tenía. Mira, nada. Acá no hay ningún Nabal. Nabal se llamaba. ¿Y qué dice el rey David? Bendita seas tú y bendito tu razonamiento, porque me has estorbado a ir a derramar sangre ajena. Es decir, que el razonamiento de Abigail libró a muchas personas de la muerte. Por eso, amado, tus hijos y los míos están expuestos permanentemente al peligro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesitan tus hijos y los míos? Que tú y yo tengamos el rocío impregnado del razonamiento de Dios. Amén. Y que los estorbemos, amado. David dice y utiliza ese término. Bendita tú que me has estorbado. Amén. Cuando usted tiene el razonamiento de Dios, usted va a estorbar. Aunque a veces los hijos se salen con la de ellos, pero usted tiene que estorbar. Porque ese es nuestro trabajo como padres. Un día daremos cuenta al Señor. Estorbar. ¿Para qué? Para que a ellos no les vaya mal, amado. ¿O hay algo bueno en el mundo? ¿Cuántos estuvieron en el mundo? Porque yo no estuve en el mundo, amado. Me refiero a la vida del mundo. ¿Cuántos estuvieron metidos ahí? Mira, hasta la pastora, ¿eh? Pero bueno, las cosas viejas pasaron. Claro, no, pero la pastora Verónica. Ella también estuvo en esa vida. Pero dice el apóstol Pablo que el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Hay algo bueno ahí? ¿Hay algo bueno, Iva? Nada, nada. No hay nada bueno. Entonces, la iglesia necesita este razonamiento bendito para estorbar, para estorbar. Y cuando usted tiene el razonamiento bendito, porque David le podría haber pasado por encima, ¿sí o no? Dice que venía con 400 hombres a caballo. ¿Vio la película El Gladiador? ¿La primera la vio? ¿Vio que cuando vienen del Imperio Romano a qué? Vienen a matar a la esposa del gladiador, o que no es el gladiador en ese momento, sino que es el comandante, ¿sí? A ver, ¿alguno no se acuerda de eso? Yo soy Máximo Décimo Meridio, capitán de las legiones Félix. Pero cuando van a matar a la esposa y al hijo, el hijo pequeñito piensa, ¿sí?, que los caballos vienen y ahí viene su papá. ¿Y qué pasa? Le pasan con los caballos por encima al niño, ¿sí? Bueno, David podría haber hecho lo mismo, pero hay algo espiritual que yo entiendo que aconteció ahí, por causa de una mujer que tenía un bendito razonamiento, que no era el razonamiento de ella, era el razonamiento espiritual de Dios. ¿Y qué hizo? Pudo detener una masacre, porque David dijo, no le va a quedar un solo varón a Nabal que yo no lo mate. Es decir, que iban a morir inocentes. Por eso, amado, aquí nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando, amado, el futuro de nuestra vida, pero también el futuro en Dios de nuestros hijos. Yo como papá no me puedo dar el lujo de decir, no, no vamos más a la iglesia. No, porque ya me cansaron. No, nosotros no nos vamos a ir al mundo, porque ¿cuál es la que te dice? No, nosotros no nos vamos al mundo, pastor.
Claro, apenas salís no te vas al mundo, pero lentamente el sistema comienza a carcomer, empieza a hacer su trabajo. Y de repente una invitación, y de repente, che, no está haciendo nada, venite para acá. Uy, ¿sabés que estábamos ahí con los muchachos y llegaron unas primas? Bueno, rompen pacto, destruyen hogares, destruyen familias, amado. Amén. Entonces, ¿qué Dios necesita de nosotros? Que nosotros estemos en su presencia, amado. Pero Dios no me necesita sirviendo. Sí, claro que sí, amado. Pero todo tiene que arrancar ¿de dónde? Desde la presencia de Dios. Desde la presencia de Dios. Entonces, amado, yo puse aquí, no es cuánto hablamos de la presencia, ni cuánto podemos saber de la presencia, sino es cuánto tiempo pasamos con Él, amado. Porque hay muchas personas que te pueden hablar del amor. Y usted dice, este hombre debe ser un pan de Dios con su esposa. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, vino un profeta al templo central y nos contó de un pastor que nosotros conocíamos. Y claro, este pastor en el tiempo se le descubre que tenía una doble vida, tenía otra mujer. Y este profeta nos dijo, yo lo fui a escuchar a una iglesia donde predicó y te hablaba del cantar de los cantares y vos decías, qué hombre más hermoso, más sabio, cómo debe amar a su esposa. Y le estaba engañando. ¿Sí? Entonces, amado, no es cuánto hablamos, sino cuánto tiempo pasamos con el Señor. Porque el tiempo que nosotros pasemos con el Señor, de ahí va a salir la palabra revelada. ¿Sí? De ahí va a salir la palabra revelada. Yo ayer estaba orando y de repente el Espíritu Santo hacía subir el pensamiento del maná, de la presencia de Dios preservando aquello que lejos de la presencia de Dios de un día para el otro que pasaba, se echaba a perder. Amén, se echaba a perder. Entonces, en su presencia es donde salen los mensajes, que son los mensajes que vienen de Dios. Primera de Samuel capítulo 3, verso 3. Amado, yo sé que este mensaje tal vez no es un mensaje popular que convoque multitudes, pero si los que estamos aquí podemos abrazar este principio de vivir en la presencia de Dios, yo le aseguro que vamos a prender fuego el mundo entero. El mundo entero. Recién Manuel decía, esta es una casa poderosa. ¿Hay milagros? Sí, amado, hay milagros. Hay milagros. Dios está sanando, pero creemos que hay mucho más. ¿Y dónde, pastor, podemos hacer esa conexión? Cuando entramos y estamos con el Señor. Por ahí que inclusive nosotros los pastores, amado, muchas veces caemos en la trampa del diablo, que voy para acá, que vengo para allá, que tengo que ver el celular, que la hermana, que el hermano. ¿Y cuánto oraste hoy? Y no, lo que pasa es que se me recomplicó. Y no, los apóstoles tenían este fundamento, la palabra y la oración. Yo sé que usted me dice, bueno, usted pastor puede porque usted trabaja para la iglesia. Y es verdad, pero hubo un tiempo donde yo también trabajaba en lo secular como usted. ¿Sí? Y obviamente que no oraba el mismo tiempo que oro hoy, pero sí me hacía mis tiempos para estar con el Señor porque, por ejemplo, yo enseñaba la palabra. Yo era maestro en el templo central. Entonces, más allá de que hoy usted trabaje en lo secular, hay que sacar ese tiempo para estar con el Señor. Vamos a ir, dijimos, a Primera de Samuel capítulo 3, versos 3 y 4. Mire dónde dormía Samuel. Qué lindo, ¿ah? Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde? Dice, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Samuel dormía donde estaba el arca de la presencia, hasta que un día escuchó la voz de Dios. ¿Se animaría usted a quedarse a dormir acá, en el salón donde la iglesia hace reuniones? Se trae una catrera. El tema hacia la medianoche escucha una voz. Mario. Miguel. Uy. Pero dice que cuando Samuel escuchó la voz del Señor, parece que el timbre de la voz de Dios era igual al timbre de la voz del sumo sacerdote. ¿Qué nos enseña eso? Que usted dice, estoy escuchando al pastor, pero el timbre de la voz de Dios es el mismo timbre en este momento de la voz del pastor. Recién el timbre de la voz de Dios era semejante al timbre de la voz de Manuel,
y quien enseñó el jueves. El jueves Nico trajo una enseñanza sobre el privilegio que hoy tenemos como iglesia. Antiguamente el Espíritu Santo era una visita, venía y se iba. Ahora enseñaba Nico que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y usted dijo, no, pero qué lindo que enseñó el Nico. Era Dios con el timbre de voz del Nico. ¿Sí o no? Entonces dice la palabra del Señor que Samuel dormía donde estaba el arca de la presencia y escucha la voz de Dios. Sabe que para Samuel la presencia de Dios era el lugar de descanso. Ahora, ¿dónde está nuestro lugar de descanso, amado? ¿Sí? ¿Dónde descansamos? Para Samuel, el lugar donde él podía reposar. ¿Y qué pasa cuando usted duerme? Usted sueña. Algunos meten patadas, ¿sí o no? Pero no vamos a hablar de eso. Algunos meten codazo, rodillazo, parece que tienen el sueño muy violento. Pero en el sueño se sueña, en el sueño se reponen fuerzas. Es decir, que todo esto acontecía en la vida de Samuel. ¿Por qué? Porque él dormía donde estaba el arca. El descanso de Samuel era la presencia de Dios. ¿Sabes cuánta gente me he topado? Pastor, estoy cansado. Y yo no tengo otra receta. Porque si le digo que se saque un boleto para Aruba, no sé si tiene el dinero para estar 15 días allá en las playas con all inclusive. Pero hay un descanso que no tiene precio. Y ese descanso nos los da la presencia del Señor. Cuando vamos y entramos en el lugar secreto y doblamos las rodillas y derramamos nuestro corazón y recibimos una palabra como Ana. ¿Cómo se fue Ana? Se fue livianita, dice que se levantó después que recibió la palabra y no estuvo más triste. ¿Qué psicólogo ni psicólogo? Dios bendiga a los psicólogos, amado. Pero no podemos decir que la psicología humana puede hacer el descanso de un creyente. Te puede de alguna manera hacer entender una situación. ¿Sí? Yo nunca he ido a un psicólogo, pero he tenido muchas veces que llevar a mis hijos por situaciones del colegio. Te mandan al psicólogo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Yo he experimentado en la vida de 2 hijos míos que fueron al psicólogo que no los sacaron de la situación. Fue el Señor el que los sacó de la situación. Y yo le dije, hijo, no hay mejor descanso, no hay mejor lugar que ir a la presencia del Señor. ¿Sí? No dice la palabra del Señor que vino alguien y le dijo, Ana, dale, no te preocupes, mira qué bonita que sos. No, la mujer donde estaba el arca de la presencia, donde recibe una palabra, la mujer se levantó y ya no estuvo más triste. Y cuando llegó a la casa dice que el Señor se acordó. Aleluya. Y dice que aquella mujer queda embarazada, pero luego viene otra palabra y el sumo sacerdote que le dice, el Señor te dé hijos en lugar del hijo que consagraste al Señor. Amén. Y dice que tuvo 5 hijos más. Pero ¿dónde se cambió todo? En su presencia, decía David. Hay plenitud de gozo. ¿Por qué hay tanto cristiano amargado? ¿Se ha encontrado algún cristiano amargado por ahí? Y yo por ahí me he encontrado alguno. A ver, una cosa, amado, es que usted esté amargado un momento porque se encontró con una situación. El tema cuando se hace crónico. Usted va un día y ¿cómo está ahí? Acá estamos. ¿Qué te pasa? No, que estoy con muchos problemas. Uno le entrega una palabra ahora, vuelve a los otros días y lo sigue encontrando con la misma situación. Entonces David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amado, ¿creemos en esta palabra, sí o no? Entonces, amado, tenemos que ir ahí. Tenemos que ir. Y nos tenemos que levantar como Ana. Dice que Ana estaba triste y no comía. Bueno, hay algunos que están tristes y comen más que cuando no están tristes. Pero dice que Ana estaba triste y no comía, por lo cual su semblante estaba decaído, estaba con la cara larga. Pero esta mujer va a la presencia de Dios, derrama su alma, recibe una palabra y se levantó y no estuvo más triste y empezó a comer. Gloria a Dios, amado. Es que eso es historia. Mire, amado, es verdad, es historia. Pero yo veo ahí a un Dios que me muestra y me da las pautas de cómo cambiar una situación adversa como la de Ana. No habían tratamientos de fertilidad asistida, amado. No había fertilización in vitro
para que aquella mujer se quedara embarazada. Pero había algo mayor, había algo más grande, y era el Dios de Israel que estaba en ese lugar llamado el lugar santísimo, y donde se derramó Ana y donde entregó sus lágrimas. Esa presencia lo honró. Por eso, amado, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios no dejará de honrarnos. Cuando tú y yo honramos al Señor, Él nos va a honrar. Él se va a manifestar con gloria y con poder. Pero dice el Señor: no te apresures a irte de mi presencia. No te apresures a irte de mi presencia. Entonces, amado, la presencia era el lugar de descanso de este varón llamado Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2 en adelante. Yo dije que la presencia de Dios preservó el maná. La presencia de Dios preserva nuestra vida de que se eche a perder por el pecado. Y la palabra de Dios nos muestra la historia de un hombre llamado David, a quien el Señor llegó a decir: varón conforme a mi corazón. El dulce cantor de Israel, dice la palabra del Señor. El hombre que fue ungido 3 veces, primero en su casa, luego solamente por la tribu de Judá, y la tercera vez fue ungido delante de todas las tribus de Israel. Pero hay algo que le pasa a David: se echó a perder. Se echó a perder. Por eso, amado, es tan importante este mensaje. Pero no solamente que usted lo escuche. Este mensaje es importante para que usted se vaya de este lugar y haga los cambios necesarios. Se vaya de este lugar y diga: no puede ser que pasan días y días y yo no estoy con el Señor. Él está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Y viene: tendría que orar. Ese tendría que orar, yo le dije, es un llamado de Dios. Es el Espíritu Santo que te está diciéndote tener que relacionar con la presencia de Dios. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, ¿cuál fue el problema? Que David, en primer lugar, dice que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. Usted y yo permanentemente tenemos que estar en posición de guerra. Hoy se habló de los guerreros, ¿sí? Y usted sabe que, por ejemplo, el soldado que se retira del ejército es no una jubilación, entiendo yo, es un retiro. ¿Qué significa? Que si hay un conflicto, él va a ser llamado. Amén. Entonces dice que los reyes salían a la guerra y David se quedó en el palacio, se va a dormir la siesta y cuando se levanta sale al terrado del palacio que estaba más alto que todas las casas y ve algo que no tiene que ver. Ahora, ¿cuál fue el pecado? Haberse quedado cuando tenía que estar guerreando, pero también mirar lo que no tenía que mirar. Si cuando usted y yo vamos caminando nos damos cuenta por ahí que viene alguien que pobre, no pudo comprar más género, entonces se pudo hacer una faldita así, ¿no es cierto? Y uno dice: Señor, pobre. Y usted la ve como a 200 metros y uno puede evitar la mirada, ¿sí o no? ¿Sí? Le cuento un chiste que hacíamos, porque vio que hay un dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Claro, nosotros cuando éramos jóvenes nos decían que había pecado en la segunda mirada. ¿Sí? Es decir, que si veíamos una chica con muy poquita ropa, ¿sí?, y mirábamos y volvíamos a mirar, en la segunda mirada está el pecado. Entonces dijimos: echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hicimos? Nos quedamos en la primera mirada, ¿sí? Qué precioso que el Señor, ¿eh? Hasta nos permite hacer chistes y reírnos. Porque la presencia de Dios no es triste, amado. Tampoco es una jarana la presencia de Dios. Pero sí podemos gozarnos y alegrarnos, ¿sí?, en las vivencias de la vida y en aquellas cosas que hemos vivido en el Señor. Ahora, ¿qué pasó? Verso 13, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría heteos. Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Por qué era inmundicia? Porque había adulterado. Todo pecado sexual fuera del matrimonio nos contamina, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor: luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y acá se le armó
un gran problema a David. ¿Qué pasó con David? Aquí vemos a David, en lugar de recurrir a la presencia de Dios, se aleja de la presencia de Dios y se echa a perder. Amado, en esta casa han pasado personas que fueron preciosas, personas que amaban al Señor, personas que inclusive usted los miraba y tenían un brillo precioso, pero después de los años los hemos encontrado. Y no es que estamos felices por ello, al contrario, a mí me han causado mucha angustia y mucho dolor y los he visto totalmente como transformados. Porque cuando el ser humano se aleja de Dios, se corrompe. Cuando el ser humano se aleja del Señor, entonces se produce un cambio. La Biblia dice que Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches y cuando bajó, él no se daba cuenta, pero dice que su cara resplandecía. ¿Sabe qué? La presencia de Dios en nosotros honrada y adorada. ¿Por qué aclara esto, pastor? Porque la presencia de Dios siempre está, pero muchas veces no le damos tiempo para honrarla, para adorarla. El día viernes estábamos en la casa de unos hijos y yo le digo, Señor, yo me tomo estas 2 horas para estar con vos. ¿Sí? Mi esposa, teléfono, no quiero nada de teléfonos dentro de la pieza, te doy estas 2 horas, Señor, para vos. Y después seguimos con la palabra y después volvemos al ataque, amado. ¿Por qué? Porque yo creo y estoy persuadido, amado, de que lo que Dios ha manifestado en esta casa es apenas el resplandor de la gloria que Dios quiere manifestar. Pero ¿sabe por qué Dios muchas veces no se manifiesta en tu vida ni en la mía? Porque no hay una apertura lo suficientemente grande para que Él se manifieste. Ya hemos enseñado que Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía. ¿Sí? Entonces, amado, en la presencia de Dios crecemos en la fe. Dice la palabra del Señor, el verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos al verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Ya se puso chamullero, así. La cosa era ejecutar un plan que él tenía. Casi que cuando a usted no le hable a alguien por mucho tiempo y de repente se muestra interesado, ponga las antenas en posición de alerta. Che, este hace mucho que no viene. Este nunca nos saludaba en la iglesia y ahora se hace el amigo. Raro, Raro. ¿Qué está pasando con David? Se está no preservando, se está echando a perder. Comienza a echarse a perder. Ya se empezó a echar a perder cuando supo que la mujer era casada y fue y la tomó y se acostó con ella. Entonces dice la palabra del Señor, cuando Urías vino a él, David le preguntó, verso 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. ¡Wow! Te mandaron una vianda de la Casa Rosada, te mandaron una vianda de la Casa Blanca. ¿Sí? Se imagina que usted vive cerca de la Casa Blanca, te manda una vianda el presidente Donald Trump. Imagínese lo que se come ahí, es lo mejor de lo mejor. ¿Sí o no? La mejor carne se come ahí. Entonces dice la palabra del Señor que le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa, y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no entraste y tuviste relaciones sexuales con tu esposa? Ese era el plan. ¿Sí? ¿Cuál era el plan de David? Que Urías tuviera relaciones sexuales con su esposa y después decir, estoy embarazada de Urías, cuando el hijo no era de Urías, sino que era de David. Pero ¿sabe qué, amado? Ni siquiera a David Dios se la dejó pasar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Sí? Si yo fuera injusto con usted, usted no piense que yo voy a escapar porque yo soy el pastor. Si yo soy injusto con mis hijos, Dios no me la va a dejar pasar. Si mis hijos son injustos conmigo, Dios tampoco se las va a dejar pasar. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el verso 11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá
están bajo tienda y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer. Qué corazón que tenía Urías. Urías amaba la presencia de Dios. Y David, sí, pero en ese momento se empezó a alejar. Ya se había alejado. ¿Y qué quería hacer David? Tapar un pecado con un plan. Pero Dios está ahí. ¿Qué dijo el Señor? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Ahora, escuchen esto, y con esto voy terminando. ¿Sí? Para que usted psicológicamente se me disponga a escuchar. ¿Sí? Ya va a terminar, ya va a terminar, ya va a terminar. No fue el mismo pecado de David que el de otra persona que hubiera cometido adulterio en Israel. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Por eso los ministerios son preciosos, amado. Pero el pecado de ellos, por más que sea el mismo del hermanito que llegó recién, no va a tener el peso ni tampoco la consecuencia uno del otro. Amén. Y dice la palabra del Señor, seguimos, verso 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y no entraba a dormir con su esposa. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, Dios mío. Mire todas las cosas que estamos viendo de un hombre que comienza a alejarse del Señor. Primero le envía presente de la mesa real. Lava tus pies, entra en tu casa, dormí con tu esposa. Urías no entra a dormir. ¿Por qué? Porque el pueblo está en guerra y él no puede estar dándose la gran comodidad de estar teniendo una vida y una fiesta con su esposa en la casa. Entonces dice la palabra del Señor que cuando le dicen a David que no ha entrado a morar en su casa, lo invita al palacio y lo embriaga. ¿No dice acaso el profeta, ay del que da de beber a su prójimo hasta embriagarlo? Tremendo lo que estaba haciendo David. ¿Cómo nos corrompemos, amado? Si yo, amado, hoy me comenzara a alejar del Señor, tal vez de aquí a 2 años usted me encontraría y yo sería como irreconocible. ¿Sí? Irreconocible. Tal vez sería una persona violenta, iracunda. Tal vez usted me encontraría en las redes sociales. El pastor con un vasito. ¿Sí? Beso a beso. Sí, amado. ¿Y cómo se pondría usted? Feliz porque se puede ir a bailar con el pastor. No. Usted diría qué pena, ¿no? ¿Te acordás cuando el pastor predicaba? Tenemos las predicaciones. ¿Te acordás cómo Dios lo usaba? ¿Te acordás cómo tocaba el teclado? ¿Te acordás cómo hacía aquello, lo otro? ¿Cómo vendía empanadas en la feria? Y ahora míralo. Es triste, amado. Era triste lo que estaba pasando con David. Y dice que David, el verso 13, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Wow. De adúltero pasó a homicida. Tremendo, amado. Tremendo lo que se expone el cristiano que se aleja de Dios, amado. Es muy triste. Algunos tal vez no llegaron al punto de David, pero sí terminaron haciendo cosas de las que luego se arrepintieron. ¿Sabe? Todo esto que le acontece a David es por alejarse del Señor. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? ¿Se acuerda? Dice que el hijo del adulterio, ¿qué le pasó? Se murió. El profeta dijo, o David mismo dijo, ¿no? El tal tiene que pagar con 4 tantos. David pagó con la vida de 4 hijos. Su alejamiento de la presencia de Dios. Pastor, me está asustando. Bueno, no es la idea asustarlo. La idea es que valoremos y que nos aferremos mucho más a estar con el Señor. ¿Por qué murieron los hijos de David? ¿Porque Dios era malo? No. Los hijos de David murieron porque él se alejó del Señor. Adulteró y mató la vida de un hombre. Y Dios le dijo, por cuanto hiciste esto, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Es decir, que siempre la familia de David viviría en violencia. Y sabe que a partir de ahí comienza otra vida de David. ¿Y David dónde está, pastor? Está en el cielo porque el hombre va y se arrepiente.
pero que le murieron 4 hijos, murieron. ¿Sí? Entonces, si el alejarme del Señor me lleva a hacer cosas que trae consecuencias sobre mis hijos, el estar en su presencia va a ser lo contrario. Va a guardar. Es que están alejados, pastor, no quieren saber nada, viven en un mundo de violencia. Honra a Dios y Dios se va a encargar de guardar. Así como los que se alejaron expusieron a sus hijos a la muerte porque se le murieron 4 primogénitos a David. Los que aman la presencia van a preservar la vida de sus hijos. Aunque hoy no estén en la casa del Señor, Dios se encargará de traerlos. Dios se encargará de traerlos, porque Él honra a los que le honran. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Si usted tiene que ir al baño, yo lo espero, porque la idea no es que usted se levante y se vaya. Póngalo ahí, ¿sí? Es que podamos orar y sellar de alguna manera esta palabra. ¿Con qué, pastor? Bueno, con la oración. Con la oración. Yo creo que hoy le tenemos que pedir al Señor y al Espíritu Santo, ¿sí? Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a romper ese cascarón de acostumbramiento. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Y también podríamos decir, no dejando de orar como a algunos se le hizo costumbre vivir una vida cristiana sin oración. No dejando de servir como a algunos se les hizo una costumbre, el ya no involucrarse en el servicio de la casa de Dios. ¿Sí? Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a romper ese cascarón de conformismo muchas veces. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos necesita en esta actitud. Dios nos necesita amándolo a Él. De ahí va a salir todo, amado. De ahí va a salir todo. ¿Sí? De ahí va a salir todo, amado. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo está en su presencia, amado. Todo. ¿Sí? Espiritual, material, económico, financiero, familiar, matrimonial. Todo, absolutamente todo está en su presencia. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Porque tu palabra dice que tú preparas una mesa en presencia de mis angustiadores. Padre, frente a la angustia, tu presencia es la mesa que tú has preparado. Frente a la angustia del corazón de Ana, que era señalada como una mujer maldecida, tú preparaste en tu presencia una mesa con una palabra. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Padre, y en esta mañana estamos delante de tu presencia. No hemos hablado, Señor amado, de un evangelio moderno. Tu Espíritu Santo nos ha llevado a la esencia. Tu Espíritu Santo nos ha llevado al fundamento. Tu Espíritu Santo nos quiere fundir, nos quiere hacer uno con el fundamento que es tu presencia. Padre, tu palabra dice que el apóstol Pablo declara, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él había llegado a un grado de entrega, a un grado de consagración, donde todo lo que hacía era una manifestación de Jesús. Urracota Ramasoromando. Todos los problemas que yo tuve en la vida, todos los conflictos donde me quedaron marcas de situaciones en mi vida, fue porque me faltó este nivel profundo de relación. ¿Y por qué le faltó, pastor? Porque no me predicaron lo que en esta noche estamos predicando. Se predicaba mucho de Dios que contesta la oración y es verdad. Se predicaba mucho de que Dios responde y hace milagros y es verdad. Pero no se me habló de este fundamento. Oh Dios amado, en esta mañana
queremos pedirte que nos ayudes. El avivamiento no sale de una actividad o de un sistema de iglesia humano. El avivamiento, la manifestación de las obras de Dios que van a poner patas para arriba al mundo y a la sociedad, sale desde una iglesia que ama, que adora y que honra su presencia. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. Y allí comienza el primer viaje apostólico. ¿Cuándo comenzó, pastor? Cuando había una iglesia que honraba, ministraba, adoraba a Dios. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Sí, te estoy hablando a ti individualmente, iglesia. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer con tu vida. No sé, no me acuerdo de todos los nombres, pero ponga su nombre ahí. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer. Pero Dios se ve impedido porque necesita en primer lugar que tú ministres su corazón. Que tú ministres su presencia, que tú lo adores, que tú te apartes para estar con Él, que tú comiences a dejar de lado las cosas banales, las cosas pasajeras y te ocupes de estar con Él en su presencia. Urramacoramandore manseya. ¿Sabes dónde empezó el ministerio profético de Samuel? Donde estaba el arca de la presencia. Ahí él comenzó a oír por primera vez la voz de Dios y Dios le dio una palabra que anticipaba el final de la casa de Elí. ¿Dónde? ¿Sabes cuántos años tenía? Dicen que tenía 12 años. Por eso es tan importante que tú y yo como papá aprendamos a vivir en la presencia de Dios para que se los enseñemos a nuestros hijos. Urracata Romaseya. Él era muy jovencito, pero él estaba en el lugar correcto donde su mamá lo dejó. Por eso usted no venga solo. Usted procure venir con sus hijos para que ellos puedan encontrar en la casa de Dios el hábitat espiritual. Y si tus niños son pequeñitos y están en brazos, con más razón, ellos son más permeables a lo eterno y a la presencia del Señor. Dios no le habló a Elí. Dios no le habló a los hijos de Elí. Dios le habló a un muchachito que estaba puro y apartado para Dios y que su mamá lo había dejado en la casa de Dios. No dejes a tus hijos en la casa. Son chicos, levantalos, échale agua, decile vas a ir a la casa de Dios. Tengo un amigo, el apóstol Jairo, y él un día me dijo: yo estoy en la casa de Dios porque mi papá me agarraba de la oreja, me subía al auto y me llevaba a la casa de Dios. Tus hijos y los míos son un tesoro precioso que no nos podemos dar el lujo de descuidar y dejarlos que ellos escojan. No. Ellos no tienen la capacidad espiritual para entender muchas cosas, pero tú sí, papá, tú sí, mamá. Urramacorramandore manseya. Cuando la presencia de Dios nos llena, usted no puede dejar, yo no puedo dejar de predicar la palabra. Pastor, hagamos una campaña. Bueno, podemos hacer una campaña, pero yo te digo que tú y yo, en el lugar donde estamos, todos los días podemos hacer una campaña y ganar personas para el Señor. Urracota ramaceramando. Porque muchas veces el diablo se metió ahí y que yo tuve que hacer y que tuve que llevar y después me dejaron solos. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, llenos de la presencia, nos vamos a volver atractivos. Nos vamos a volver atractivos. Nos vamos a volver atractivos. Y quiero declarar esta palabra de profecía. Jesús tenía la ropa impregnada de poder. Aquella mujer lo tocó en la fe y recibió una descarga. Y yo te profetizo, iglesia, en esta mañana, que el Espíritu Santo te va a llevar a un nivel que cuando ponga las manos sobre alguien, esa persona va a recibir una descarga de poder y de unción. Pero las manos, estas manitos que yo estoy moviendo y que tú tienes, hay que guardarlas. Hay que guardarlas, hay que santificarlas. No hay que llevarlas a hacer cosas que ofenden a Dios.
Tus manos son el conducto a través del cual el Espíritu Santo va a traer descargas de poder sobre la vida de personas, y vas a empezar por tu casa. Yo quiero que al poner las manos sobre mis hijos, al poner las manos sobre los necesitados, la persona sea impactada por el poder de Dios. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque yo sentí que salió poder de mí. La palabra del Señor dice que cuando tocó el borde del manto, al instante, oh Padre, declaramos, Señor, que vienen los al instantes. Al instante la fuente de la sangre de aquella mujer se secó. Se secó la fuente de la sangre de aquella mujer que por 12 años nadie había podido sanarle. ¿Sabes, iglesia, por qué Dios te está trayendo este mensaje que hace referencia a su presencia? Porque Dios te necesita. Dios en esta mañana quiere romper todo cascarón de acostumbramiento, todo cascarón de vivir una vida cristiana rutinaria. Si el evangelio es una aventura gloriosa de fe, la Biblia dice que Abraham salió, pero él no sabía dónde Dios lo iba a llevar. Y quiero decirte, iglesia, que en esta mañana vamos a salir de la casa y la presencia de Dios nos va a llevar, no a lo rutinario, a lo nuevo. Urramasoto remacorramando. Oh, adore por un momento la presencia de Dios. Levante su mano y adórelo al Señor. Sin su presencia la iglesia no tiene sentido. Sin la presencia de Él, tú y yo estamos muertos espiritualmente. Podemos cantar toda la noche, pero si no amamos su presencia, si no lo adoramos a Él, si Él no es el todo, estamos perdiendo tiempo. Y yo no quiero perder tiempo, y estoy seguro que usted tampoco. No queremos perder más tiempo, Señor. Urramakata ramasoto romondoromando. Adórelo al Señor. Él está aquí. Abra su boca y dígale: Señor, yo te adoro. Aunque no tengas ganas de hacerlo, tu espíritu sí lo quiere hacer. Aunque tu carne no quisiera hacerlo, pero tu espíritu quiere que tú lo hagas, para que te conectes a la fuente de poder que hay dentro tuyo. Dentro tuyo hay un tsunami de poder. Dentro tuyo hay ríos que quieren salir. Dentro tuyo hay una usina de gloria y de poder. Urracato Roma Saramandore Maseya. La iglesia de Antioquía recibió una palabra para entrar en el nivel de abrir iglesias. Urracato Roma se llamando. Las iglesias que se abrieron en aquel viaje apostólico fue porque había una iglesia que adoraba. Hay lugares que están necesitando que se abra una iglesia. Hay barrios conflictivos donde el diablo se ha enseñoreado. Hay departamentos, hay localidades que fueron pactadas con la muerte. Urracato remacoramando remaseya. Pero donde hay una iglesia que adora, empiezan a despertarse los llamados. Donde hay una iglesia que adora, se empiezan a despertar los llamados. ¿Y qué va a hacer, pastor, cuando se vaya este matrimonio, el otro y el otro? Dios va a seguir añadiendo a la iglesia. Tú no te preocupes por lo que va a pasar cuando te vayas. Si es la presencia de Dios que te impulsa, vas a ver la gloria de Dios. Urracata ramacorramando. No era una reunión de comisión directiva en la iglesia de Antioquía. Era una reunión donde se estaba ministrando al Señor. Urracato ramaseya. Padre, este año tienen que haber envíos desde esta casa. Y no queremos que sean envíos porque alguien tiene ganas de salir. Queremos que sean envíos empujados por tu gloria. Queremos que sean envíos impulsados por tu poder y por tu presencia. Queremos que sean envíos
que vayan y que un día vuelvan y digan: pastor, se ha abierto acá, allá y más allá, y acá está el fruto del envío. Orrakata ramacorramando, urrimacorramando remaseya. Oh, adórelo al Señor, adórelo. Él es el primero, Él es el único que tiene la iglesia. El mundo tiene muchos dioses, nosotros tenemos uno y es el único verdadero. Oh, no monsere mendaramaseya. Adórelo, adórelo, adórelo. Dígale: te amamos, Señor. Si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. No espere que vaya alguien y lo toque. No. Usted tiene que comenzar a adorarlo, para que mañana en tu casa también levantes tus manos y lo adores y lo bendigas. Urracato remaseya. Es que si a mí alguien no me toca, no siento nada. Dios quiere que lo adores para que sientas su gloria y su poder. Oh, remacarato ramandere maseya. Si usted es bautizado en el Espíritu Santo, adórelo en las lenguas. Shatarrama corramando. Cantaré con el entendimiento. Ya hemos cantado con el entendimiento. Ahora Pablo dice: yo cantaré con el Espíritu. Cántale esa canción que nadie ha escrito. Cántale, iglesia, esa canción que él escribió en el cielo. Cántale, iglesia, esa canción que no tiene compositor humano. Esa canción que compuso el Padre y la puso en tu espíritu. Déjala salir en esta mañana. Déjala salir, déjala salir. Urrimamamamamamamamaro de remequeremando. Urrimamamamamaro aquí amando. Esto no es show. Esto no es show, iglesia. Esto es poder de Dios. Esto no es show, esto es poder, esto es poder, esto es poder de Dios. Urramakata ramanseya. Para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios que cambia situaciones, para nosotros es poder de Dios que cambia vidas. Manuel decía: yo fui un delincuente, pero hoy es un predicador del evangelio. Eso es lo que hace el poder de Dios, cambia y transforma vidas. Cambia y transforma vidas. Deja que te abrace el Señor. Deja que su presencia te abrace. Deja que la presencia de Dios te abrace, te abrace, te abrace, te abrace. Padre, no necesitamos otro abrazo más que el tuyo. Cuando tú me abrazas, mis cargas se van, porque tú te haces cargo de ella y me doy cuenta que he sido tan falto de sabiduría que he querido arreglar los problemas yo. Solo quiero tu presencia. Como dice un himno, una canción: que me falte todo, pero no tu presencia, porque si está su presencia, lo tenemos todo. Iglesia, en esta semana el amado te llama al secreto. Orá, orá. Es que la carne se levanta. Empiece a doblegarla de a poco con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo se lo firmo, que usted va a comenzar a ver manifestación de cosas poderosas de Dios en su vida. Dijo un hombre de Dios: la mayor parte de la iglesia está como en una sala de espera. Y ¿sabes qué? Dios no quiere que esperes, porque Él ya abrió la puerta para que entres. Aquí estoy esperando, pastor, que Dios haga algo. Dios está esperando que tú lo adores, que tú lo ministres, que tú lo honres, que tú le des el lugar que Él nunca debió perder en tu vida. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabes cuál es el primer amor? Es el amor por su presencia. La iglesia servía, era una iglesia que había probado los que decían ser apóstoles y los había hallado falsos. Tenía dones de discernimiento, pero se habían alejado de la presencia.
Se habían alejado de su presencia y el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado. No es perdido, porque se pierde por accidente, pero se deja por voluntad. No podemos decir, yo no puedo decir, fue un accidente, yo perdí la oración. No, yo dejé el tiempo de la oración. Pero el Señor le dice, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Porque si no lo haces, yo te voy a quitar el candelero. Yo te voy a quitar el candelero. Señor, esta iglesia te dice, no quites el candelero de tu luz. No quites el candelero de tu presencia. No quites el candelero de la revelación. Porque aquí estamos volviendo al primer amor. Aquí estamos volviendo al primer amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Te damos un aplauso, Señor. La presencia de Dios sana a los enfermos, amado. Sana el cuerpo. Usted tiene la presencia de Dios. Pablo dice, el poder de la vida de Cristo está dentro de nosotros. Honrelo al Señor y en ese honrar y adorar la presencia de Dios. Dígale, Señor, tu vida que venció la muerte, me sane de esta enfermedad, me sane de esta adversidad. Amén. Oh, gloria a Dios. Amados, si esta palabra la podemos vivir de acá al domingo, el domingo la reunión no va a ser igual. Pues, ¿sabe qué? Tome asiento un minuto nada más. Nos despedimos de los que nos ven a través de las redes sociales. Les amamos. Compartan este mensaje. Hay mucho pueblo de Dios que necesita esta palabra. Hay mucho pueblo de Dios que está alejado del Señor. Por eso compártalo como un vocero de Dios. Nos vemos el domingo a las 11.